Hola profesora, ¿cómo está? Por acá Rocío y les vengo a presentar el tema del trabajo y el personaje elegido, ¿ya? El personaje que elegí es Adolf Hitler, ¿ya? Entonces cuando se plantea estudiar o cuando me planteo poder estudiar esta figura eh, histórica, ¿cierto? Lo común es caer en que él estaba loco o, o que era un monstruo, como lo primero, ¿cierto? En el sentido común. Pero desde una mirada de la psicología, ¿cierto? Como una mirada de psicóloga, esto no nos puede decir nada, absolutamente nada. Entonces lo que yo quiero presentar ahora es el intento, ¿cierto?, de poder entender cómo funcionaba su psiquis, ¿cierto? Cómo funcionaba su mente. Y para esto decidí apoyarme en Otto Kemper, también en Freud y Klein, ¿ya? Entonces, dentro de este objetivo es que vamos viendo cómo esta historia personal de él terminó creando una estructura, ¿ya? Y una misión, esa misión que él llamó para salvar a la humanidad, ¿ya? Pero que en el trabajo llamaremos narcisismo maligno, ¿ya? Em, para contextualizar, hay dos momentos en la vida de este personaje que podríamos decir que lo marcaron, ¿ya? Y que son cruciales, ¿ya? Lo primero es cuando lo rechazan en la Academia de Bellas Artes, ¿ya? Y a simple vista puede parecer un detallito, pero para él, digamos, con esa fragilidad que tenía, eh, fue una herida, fue una herida para él ese rechazo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que esa fue una herida narcisista, ¿no? Porque él no pudo aceptarlo y no dijo, ya, voy a mejorar mi técnica, no, sino que él culpó a la academia, ¿cierto? Entonces dijo, ellos no me entienden y, o no entienden el genio que llevo dentro. Entonces ahí empezó a ver este mundo como el enemigo, ¿ya? Otro momento clave en su historia fue en 1924, cuando termina la cárcel, porque él estuvo prisionero en la cárcel que se llama Landsberger, después de un golpe fallido que él trató de hacer, ¿ya? Y es allí donde él escribe su libro, ¿ya? Y, y aquí pasa algo interesante también, porque en esos meses de encierro, como mencioné, escribe su libro que se llama Mein Kampf, ¿ya? Perdón mi inglés. Eh, entonces, ese libro lo podemos ver como un mapa de su patología, ¿ya? Y donde él organiza este odio que siente y decide que este mundo se va a dividir en dos. O sea, el mundo de los arios, ¿cierto? A los que él llamaba puros, y otro mundo al que él llamaba parásitos, ¿ya? Que era el mundo de los judíos y de todas estas otras etnias que iban en contra de su visión de un mundo ario, ¿ya? Bueno, y aquí es donde aparece Melanie Klein, ¿cierto? Con este concepto de escisión, ¿ya? Donde él separa el mundo en blanco y negro y ¿para qué? Para no volverse loco con sus propios mundos grisáceos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, si usamos, si usamos el modelo de Kemper, que es la otra teoría, Hitler encajaría perfectamente con lo que llamamos organización borderline, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa
tres cosas básicas. Primero, que no tenía una identidad real. No tenía la identidad real, su yo era como un cascarón, ¿ya? Que se sentía lleno cuando el público y la masa lo vitoreaba, pero que por dentro estaba vacío, ¿ya? Entonces, lo segundo también que usaba, podríamos usar desde esta perspectiva de Kemper, la identificación proyectiva, ¿ya? Donde básicamente todo lo que él odiaba, lo odiaba de sí mismo, ya su debilidad, su miedo, con todos estos traumas que él tuvo o que construyó, con todos estos rechazos en su vida, ¿ya? Entonces ponía esto hacia los demás, ¿ya? Especialmente a los judíos, para poder atacarlos, ¿cierto? Y tercero, el narcisismo maligno, ¿ya? Que esto sería como lo más grave. Entonces esta era la mezcla de paranoia y sadismo, ¿ya? En donde él no siente culpa por el daño que hace, sino que él siente que tiene esta razón moral. Este daño es una razón moral, entonces se siente expiado de cualquier culpa porque es su misión, ¿ya? Entonces, como él se creía salvador, era su misión, ¿ya? Y lo interesante aquí es cómo él convenció a tanta gente, a tanta masa, cantidad de masa. Aquí es donde entra Freud, ¿ya? Y Hitler, entonces, dentro de esta perspectiva, se convirtió en un ideal del yo de los alemanes, ¿ya? Donde la gente dejó de usar su propia moral, su propia ética, ¿cierto? Y usó la de él. Y eso, bueno, pasa hasta el día de hoy en muchos gobiernos autoritaristas, ¿ya? Ahora, dentro de la mirada de Melanie Klein, ¿cierto? Podemos ver cómo toda esta nación se configura en una posición paranoide, ¿ya? Entonces, porque Hitler les dio un enemigo a quien culpar de todo lo que pasaba, y eso a la masa le generaba alivio, además. O sea, tenían al enemigo, pero ellos se sentían bien como él, expiados de cualquier culpa. Entonces, toda la culpa la tenía el resto, el tercero, el enemigo que le habían creado en su cabeza, ¿ya? Entonces, como digo, ese mal está afuera de mí, ¿ya? Porque yo soy el bueno. El mal está afuera, ¿ya? Entonces este fue como uno de los trucos, de los grandes trucos psíquicos que permitió, y esto me gusta cómo suena, porque se permitió que la pulsión de muerte, o sea, el tánatos, se soltara sin frenos, lamentablemente. Ya, entonces para ir terminando, al final podemos analizar que Hitler nos enseña que, por un lado, la maldad no es un brote de locura repentino, ¿cierto? Sino que va a ser una estructura que va a construir paso a paso, basada en el odio, la falta de empatía, la necesidad de poder sentirse superior para no romperse el mismo, como ya lo habíamos mencionado. También entender que esto nos puede servir hoy para estar más atentas y más atentos a estos mismos mecanismos de defensa en nuestra sociedad actual, ¿ya? Y donde la psicología no solo va a explicar el pasado, sino también nos va a ayudar a poder cuidar nuestro futuro. Muchas gracias.